Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Estamos hablando ahora sobre este capítulo en que Jonatán es salvado por el pueblo. Nosotros vemos algunas situaciones bastante conflictivas, sobre todo con Saúl. Estábamos hablando aquí y estábamos viendo directamente cómo se le presenta Dios también en respuesta a Saúl, que al final de cuentas es un silencio. Pero Saúl hace un juramento realmente insensato. Eso es lo que nos presenta el autor sagrado. Siempre, o Yahweh manteve, o Yahweh la higa yo, esa la gente, ¿verdad? O sea, no le dan el clavo, no ya popona ejina. A este kudoña mindu uponaya, nos enduceya peñan de Yara Ñe'e, nos enduceya, evalas y a mooto, pa lleva, o huerjana pejecobe. Y sobre todo también esto de saber guiar al pueblo, a la gente. Eso no es fácil. Eso siempre nos cuesta mucho. Pero necesitamos, ¿verdad? Hay siempre una necesidad imperiosa de tener las capacidades suficientes para que uno pueda gobernar en los distintos aspectos. Por eso son capacidades importantes que un tendotá tiene que tener. Aupéate o falta talento a Belañán de rey Saúl Vejina. Bueno, ya el mismo nombre, ¿verdad? Como nosotros sabemos, desde el momento del capítulo 8 de este primer libro de Samuel, en que el pueblo, ¿verdad?, viene junto a Samuel y le pide por un rey. Samuel, pero no hay ahí. Entonces consulta al Señor, porque al final de cuentas y así entonces comienza toda esta historia que fuimos nosotros reflexionando. Es muy interesante cómo nos muestra la historia de la monarquía, porque en síntesis es la monarquía aquí que se está despertando. Con coma al primer rey, Shaal, es decir, aquello que ustedes han pedido, porque nos damos cuenta que este rey todavía no está satisfaciendo todas las necesidades de este pueblo.
Entonces, a veces él hay juramento cuera, sus acciones, pero muy insensatas. No mueve Tergina lleva ame, así como se está deseando, como Dios quiere también que sea un rey para su pueblo. Evidentemente que todos los reyes después van a ser presentados con sus falencias, van a ser presentados con sus limitaciones y sus debilidades. Y en realidad es un poco lo que continuamente nosotros encontramos. Si nosotros hacemos en general una evaluación de lo que significa la monarquía, y David Yayujuta, ¿verdad? Como un rey querido, adorado y ensalzado, ¿verdad? David. Después está también Salomón, ¿verdad? Aparece bastante como un rey sabio, ¿verdad? Entonces todo ciertamente de una visión bastante teológica, porque después en la realidad también hay un libro muy interesante que ustedes también pueden consultar, leer un poco, se llama Alberto Sogin. Alberto Sogin. Este es un italiano muy interesante, también es un valdense, y que escribe sobre la nueva historia de Israel, mirado un poco del aspecto histórico y haciendo una crítica, ciertamente, un estudio crítico profundo con la Biblia. Y aquí hay algunos capítulos interesantes que se refieren al rey David, que se refieren al rey Salomón, y así sucesivamente, y que va iluminando bastante nuestro pensar, nuestra forma de entender también la Biblia y conocer con la historia y leer con la Biblia cuáles son los subrayados especiales que hace la Biblia con respecto a estos personajes, a Saúl, con respecto a David, con respecto a Salomón y con respecto a otros reyes, sobre todo Josías, Ezequías, reyes llevas a cuidar formal, y porque históricamente seguramente son los mejores que encontramos dentro del caminar histórico verdaderamente de Israel. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Entregarte, al contemplarte
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar: resucitó, resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Venga. ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto. Hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por allá arriba. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todo. Resucitó, resucitó, resucitó. Somos un ejército. El ejército de Cristo. Sin armas y sin violencia. Con nuestro corazón inundado. Del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta. Para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta. Para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios!
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14. Vemos aquí cómo Saúl hace un juramento de nuevo insensato. Estamos en los versículos 36 al 39. Decía así: Saúl dijo a la tropa: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos. Los saquearemos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre. Ellos respondieron: actúa como mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: consultemos a Dios aquí mismo. Entonces Saúl interrogó a Dios: ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Saúl dijo entonces: adelántense ustedes todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel: ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl: actúa como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor, Dios de Israel: danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora añadió Saúl: echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Él le respondió: simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl dijo: que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl: ¿cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esta gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a su tierra. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Aquí Jonatán, que al final es salvado por su pueblo, ¿verdad? Pero también por todas las hazañas que había hecho. Aquí ante esta situación, ¿se acuerdan que en los versículos anteriores que nosotros habíamos leído sobre esa transgresión del precepto ritual que había pedido Saúl? Porque aquel día ellos derrotaron a los filisteos, el gran pecado, ¿verdad? Desde Mimás hasta Ayalón, y el pueblo quedó completamente agotado. La tropa se lanzó sobre el botín y tomó ovejas, bueyes y terneros. Bueno, este es uno de los preceptos. Pero en el versículo 24, el mismo rey había ordenado lo siguiente: los israelitas estaban exhaustos aquel día, porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: maldito el hombre que coma algo hasta la tarde, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar en el bosque vieron que allí corría la miel, pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Por eso alargó el bastón que tenía en la mano, hundió la punta en la miel y se le llenó a la boca, se la llevó a la boca. Entonces se le iluminó la mirada,
Pero uno de la tropa intervino diciendo, tu padre ha impuesto al pueblo este juramento solemne, maldito el hombre que coma algo hoy. Bueno, esto es lo que había sucedido ayer. Y entonces, a raíz de eso, es que ellos están dándose cuenta la desgracia que ahora están teniendo. Y por eso es que Saúl ahora quiere saber, ¿por qué esta desgracia? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Por qué el silencio de Dios? No respondéis. Hicimos ya el urín, hicimos ya el tumín, y donde Yara ave solamente el no, silencio de iriñandemba eve, ya ganata, ya perdetan, eloicoin. Entonces él dice, él quiere saber, ¿verdad? ¿Por qué este silencio? Y tiene que tomar una decisión, Saúl, el rey. Entonces él dice, adelántense ustedes todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor y el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Entonces aquí ya está haciendo su juramento, pero de cierta manera, como nosotros decíamos anteriormente y le poníamos esa palabrita, de estudio, ya es como características, ¿verdad? Un juramento insensato para el pueblo, para alguien que está luchando, para alguien que se está empeñando. Por eso que después presenta también al pueblo mucho más sensato. Él nos ha dado la victoria, Dios ha actuado por medio de él, por la vida del Señor. No puede Jonatán morir. Y así entonces el pueblo le salva también a Jonatán. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran fiesta, que es la visitación de María a su prima Isabel. Añadenduda beñande yarañe, lleva maesha bombe uñandea iñande morbi bañandella y pucuyana, peñandere coveja peñandera pe. Lectura del profeta Sofonías, capítulo 3 del 14 al 18. Pejera maoí, omombe uñandea iñande mooto bañandella guatábana. Porque Safón quiere decir norte, Ya quiere decir Yahvé, Dios. Y entonces, queridos hermanos, si nos dice Safonía, Sofonías, de ahí viene el nombre, quiere decir Dios, Yahvé es mi norte. Ustedes como dice las Sofonías. Sofonías quiere decir Yahvé es mi GPS. Moto para la Yaguatana, entero de Teañan de Yaguatana, Peñan de Yara, Rapere, Ñaguajendape. Ese es el puntito rojito que tenemos ahí que nuestro GPS nos está indicando. Safón, ya, mi norte es Yahvé. Y así escuchamos esta lectura y nos dice, grita de alegría, hija de Sión. Y claro, la ñande yeicuano, jina lleva moto, payaguatá, jina amó, pañanguajeta, jina. ¿Cuál es nuestro destino? Upea, ñande güero, sapucaya lleva. Allá sapucaya, porque ya, yeicua, moto, payaguatá, ñaina. Aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pensaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. Primera cosa hoy, ha retirado todo lo que ha pesado sobre ti, queridos hermanos. Todo lo que es negativo, todo lo que nos hace crecer y realizar como cristianos. Peñan de Yara entonces, allí bañan de Pisino, bañan de Beipo, bañan de Mopuamianma. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Upeya hina veñan de Yara, no ñan de Pablo dirá después, si tenemos a Cristo, si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En la fuerza del Señor. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti y es un guerrero victorioso.
Queridos hermanos, esto es solamente, ¿verdad?, para meditar, para exultar y para decir, y muchas veces, lastimosamente, somos ciegos. Upeisha, yayapoiba, yayapogena peipona, yacuegena, yayapogena peñan de yaro yerurea ñande. Procurar traer y vivir, poner, expandir el Evangelio del Señor. Y hoy entonces con esta visitación nos invita una vez más el Señor, como modelo a nuestra Madre, ponernos entonces al servicio de los demás, servir a los demás. Ese es el GPS de todo cristiano. Upeo doñan de Yahuatana lleva. Peñan de Yahuerecoa, nuestras cualidades, todas nuestras riquezas a favor de la comunidad, a favor de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la Visitación, descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14. Nos encontramos aquí nosotros
reflexionando sobre estos versículos, sobre esta forma un poco insensata de actuar de Saúl. Él quiere saber, hay un silencio total de parte de Dios. Entonces hace este juramento, aquí tiene que morir, por el nombre de Dios, por el nombre de Dios, incluso si es mi hijo Saúl. Y la suerte cae justamente sobre su hijo Jonatán. Y por lo tanto, él dice muy bien, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Si tú no mueres, Jonatán. Por supuesto, si Saúl hubiera sabido que Jonatán era el que había violado este juramento que él mismo había hecho, nunca hubiera dicho esto, ¿verdad? El hecho de decir, sea el quien sea, goave o manoar, sea el quien sea, goave o manoar. Y entonces Saúl se queda con este juramento, pero tal vez nunca lo hubiera dicho. Pero estaba tan metido en su papel de estar en lo correcto que agregó este juramento insensato a su previa orden insensata, ¿verdad? Entonces aquí, él pensaba, ¿verdad? Estamos en lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Aquí entonces el famoso anatema, el que va contra el mandamiento del Señor. Cuando bendiga tu niña perdonaba, bebe, lleva peña de ella, es a peña de yara, yo le haisha, de ella, pon, ya cumplen a peña de yara. Y eso entonces se dan cuenta, se vuelve casi una insensatez. Parece que el pueblo es mucho más sensato en este sentido. Y después dice, ¿por qué Jonatán tendrá que morir, verdad? ¿Por qué Jonatán? Porque metió ahí con el palito, ¿verdad?, la miel y le llevó a la boca, y porque él había hecho ya un juramento también insensato. ¿Cómo es que le va a dejar al pueblo hambreado, al pueblo que está luchando, al pueblo que está peleando? Justamente le está dejando hambreado, que no puede hacer nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es una forma muy insensata de actuar, por lo menos de actuar aquí con él. Si hubiera sabido antes, si supiese eso, no hubiese dicho ningún juramento. Saúl fue muy bueno por hacer juramentos y promesas religiosas, pero eso no significó mucho, porque no fue lo bueno para tener un corazón conforme al de Dios, y no fue bueno para cumplir con los pactos que hizo. Entonces aquí se nos presentan un poco las situaciones concretas sobre la vida de Saúl. Por una parte, lo positivo, fue muy bueno para hacer juramentos y promesas religiosas. Y bueno, por malo, oye, poe, te goñe pia oía, lleva guapé o calcular o mañana, y bueno, vamos a hacer juramentos y promesas religiosas importantes. Pero eso tampoco significó mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no fue bueno para tener un corazón, dice, conforme al de Dios. Esto tampoco le sirvió mucho, dice, para tener ese corazón conforme a aquello como Dios le estaba pidiendo, para cumplir con los pactos que él hizo. Entonces, aquí hay una extraña perversidad, decimos nosotros. El que fue tan indulgente como para perdonar a Agag, capítulo 15, después ya enseguida vamos a estar estudiando nosotros este capítulo, ahora es tan severo como para destruir a su propio digno hijo. Imagínense. Entonces aquí está. Y por eso estamos diciendo, Saúl, por eso es una extraña perversidad, ya entiende. Porque no hay caso, o sea, y hasta da ya esa orden. Por eso es totalmente insensato lo que está haciendo. Nosotros más adelante, en el capítulo 15, enseguida en el capítulo 15, como sin embargo él, de una manera muy insensata, a aquello que él, o a aquellos a quienes él debía castigar verdaderamente, él pasa por encima. Pero con aquellos
con quien está conviviendo y se da cuenta que hacen bien las cosas como su hijo, con esta hazaña valerosa, ¿verdad? Y que hace que todo el pueblo de nuevo reaccione para liberarse de su esclavitud. Sin embargo, actúa de una manera muy, muy, muy dura, muy arbitraria. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando ofrecía el incienso en el santuario del Señor, Zacarías, que ese día era el sacerdote encargado del templo, se atemorizó ante la aparición del arcángel Gabriel, quien le notificó que sería padre. Viejo anhelo que él y su mujer Isabel ya habían descartado porque ambos eran ancianos. En efecto, su esposa quedó embarazada y Zacarías, por no creerle al enviado de Dios, fue enmudecido como castigo hasta el alumbramiento. 6 meses después, el mismo arcángel Gabriel le anunció a la Virgen María que daría a luz al Salvador del mundo y de paso le contó que su prima Isabel también esperaba un hijo. Entonces María, exultante de alegría, se puso en camino para visitar a su parienta y tras 4 días de viaje llegó a Karim, una ciudad de la región montañosa de Judá, en donde residía su familiar. Al entrar a la casa, su anfitriona la abrazó y le dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?» Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Su nombre es santo y su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre». Como el embarazo, dada la edad de Isabel, era de alto riesgo, la Virgen María se dedicó a cuidar a su prima, se encargó de los oficios de la casa, le ayudaba a la futura madre en la confección del ajuar para recibir a San Juan Bautista y atendía con esmero y cariño a Zacarías, quien a la sazón contaba 92 años. Aunque la tradición no afirma ni desmiente la posibilidad de que la Virgen María estuviera presente en el parto de su prima, sí se sabe que 3 meses después retornó a su casa de Nazaret y allí pasó el resto de su gestación en silencio y oración. Desde los albores de la cristiandad se conmemoraba la visita de la Santísima Virgen a su prima Isabel, pero fue San Buenaventura, superior general de los franciscanos, quien comenzó a celebrar la fiesta de la visitación dentro de la orden a partir del año 1263. Y luego el Papa San Pío V la extendió a la Iglesia Universal a finales del siglo XVI. Por eso hoy, 31 de mayo, día de la visitación, hagamos nuestra la respuesta que la Virgen María le dio al ángel: «Hágase en mí según tu palabra», y practiquémosla. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36.
Ñandeyara Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos capítulos del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14 principalmente, con estos versículos que estamos leyendo. Del 36 al 39 tenemos una manera muy insensata de actuar, juramentos muy insensatos de parte del rey Saúl, incluso contra su propio hijo, de una manera hasta casi diríamos medio despiadada, en el sentido de que había hecho un juramento, ciertamente, por eso decimos que Saúl era muy bueno para hacer juramentos religiosos, pero en aquello que es bien concreto, como es el mirar, tocar esa realidad humana, entonces hasta como un brilento ajena. Parece que se vuelve un tipo más bien sanguinario, cruel, muy exigente. Por eso tal vez esto que dice el Papa Francisco también oponen, de verdad, porque para que nosotros no seamos intransigentes, para que nosotros no seamos personas amargas, duras, ¿verdad?, intratables, ya digo negativas entre nosotros tendríamos que sentarnos yaguapuya, calculaña, mañana, hendú, ñamañao, yorobar, yoesare, lleva, aña, por uña, monguetaña, esa la catula, ña soluciona mil de problemas, pues. Pero esto tiene que ser desde adentro, ¿verdad? Con un deseo también sincero de ambas partes, No estamos diciendo también, porque siempre nos falta la yagua carrera jabe o aprovecharse antes, ¿verdad? Que todo viva la pepa, pecha, antes ella poca todo bueno o nudo en síntesis, ¿verdad? Eso no está ayudando tampoco. Yo no te estoy ayudando porque dejo que pasen las cosas así como vos querés y como vos pensás, ¿verdad? Y eso no es tampoco lo correcto. Aquí, lo que el Papa Francisco insiste mucho cuando dice iglesia en salida, es para que primero conozcamos la realidad de la gente, del pueblo. Cuando estuvo por Paraguay decía ahí en el León Condú, tocar la carne del pobre, tocar la carne del pobre. Porque muchas veces dicen, ñande ñamón, vos de veñan de monedita y ñambo allí, mila ñan de vidrio y ñamón vos la moneda enseguida ya pila ñan de vidrio, anda ya poco y memoria jupore, ¿verdad? Pero eso quiere decir algo más todavía, ¿verdad? No es simplemente también tocar esa carne, sino que ya hay que ver y virebe, ya hay cuami. ¿Cuál es la causa? El por qué preguntarnos y decir, bueno, ¿cómo también nosotros podemos hacer para ayudar? Apeago la pueblo la ya pues. El pueblo es mucho más sensato entonces que el mismo rey. Si estuvimos luchando, peleando, incluso él, Jonatán, ¿verdad?, con su escudero, son los que inician ese encender y esa explosión de liberación de Israel contra los filisteos. Porque Saúl en ese momento estaba allá sentadito, acostadito, 600 hombres que le están resguardando, y a los otros, que le coma michi, lleva. Sin embargo, Jonatán, claro que es un muchacho joven todavía, y dice luego que ni le había pedido permiso, ¿verdad?, a su papá. Incluso después tienen que pasar revista y preguntar quién falta, pero esa de bailo y cuando va la sunu, la opuamba y bello bebé en los filisteos. Hanimbora, oye, pues no me te feroz guerra, te feroz movimiento y nada, entre dónde viene el escudero y Jonatán. Y entonces todos estos elementos son muy importantes. Pero al final el pueblo es muy sensato. Porque el pueblo es el que reflexiona y dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si él fue
el que inició todo, ¿verdad? El que inició todo. Y esto pasa en la vida nuestra, en nuestras vidas pasan eso. O sea, miramos cosas insignificantes, cosas superficiales y condenamos a las personas desde esas cosas superficiales. En síntesis, estamos mostrando problemas interiores nuestros contra esa persona, entonces ya yepoí, ahí está, Saúl, o yepoí despiadadamente, ¿verdad? Contra su propio hijo en este caso, ¿verdad? Porque su propio hijo es el que le está mostrando y le está diciendo, upecha copa palaya ya pona, upecha coña de la ña punuya, hablando usted más, ya me hago de orden, ya para pues a cupecha de ne cumpleaños, bueno, de ser era moyepe, remas no da se. El pueblo es el que le salva, porque el pueblo muchas veces vive más la realidad que nosotros mismos, que nos creemos los tendotá de la situación. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca siempre y nos ayude a todos también a hacer siempre un buen discernimiento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.